¿Cómo están? Hoy les voy a explicar cómo resolver un problema de estequiometría aplicando los conceptos de reactivo limitante y rendimiento de la reacción. Para ello, utilizaremos el problema 7 de la guía de estequiometría que comienza de la siguiente forma. La síntesis de la urea, un fertilizante, se produce por la reacción de 1 mol de dióxido de carbono con 2 moles de amoníaco, que me da como resultado 1 mol de urea más 1 mol de agua. Si se dispone de 308 gramos de dióxido de carbono y 340 gramos de amoníaco, ¿qué masa de urea podría obtener si el rendimiento es del 80%? Para resolver este problema, utilizaremos los pasos que hemos comentado en clase. ¿Sí? El paso número 1 consiste en escribir la reacción y verificar y buscar sus coeficientes estequiométricos para cumplir con el principio de conservación de masa. ¿Qué dice este principio? Que la cantidad de elementos que forman los reactivos debe estar presente en la misma cantidad en los productos. ¿Sí? Si esto no se cumple, se debe equilibrar por algún método. En este caso, nos están dando la ecuación química con algunos coeficientes estequiométricos distintos de 1. Entonces, lo que vamos a hacer es verificar si se cumple con que la cantidad de elementos en la parte de los reactivos es igual a la cantidad de ese mismo elemento en la parte de los productos. Si es así, no se va a necesitar realizar ningún tipo de ajuste. Comencemos por el nitrógeno. El nitrógeno en la parte de los reactivos está presente en el amoníaco. El amoníaco me dice que yo necesito 2 amoníacos para reaccionar con 1 dióxido de carbono. Si en cada amoníaco tengo un solo nitrógeno, en 2 amoníacos voy a tener 2 nitrógenos. Si vamos al lado de los productos, en la molécula de urea tenemos presente el nitrógeno 2 veces. ¿Sí? Como solo tenemos 1 mol de urea, quiere decir que voy a obtener 2 veces el nitrógeno, o sea, un nitrógeno más otro nitrógeno nos da 2 nitrógenos. Quiere decir que en este caso el nitrógeno se encuentra balanceado. Hacemos lo mismo con cada uno de los elementos restantes, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Para continuar resolviendo nuestro problema, lo haremos de forma de tabla, cosa de colocar de forma encolumnada cada dato o cada cálculo que hagamos referido a la sustancia correspondiente. El primer paso, dijimos, fue escribir la reacción y verificar que se encontrase balanceada. El segundo paso es calcular la masa molar de cada una de las sustancias que intervienen en la reacción. Por ejemplo, para el dióxido de carbono, la masa molar es 44 gramos mol. Recordemos cómo se calculaba. La masa molar de un compuesto se calcula como la suma de las masas molares de cada elemento que está presente en ese compuesto multiplicando por la cantidad de veces que aparece. Por ejemplo, para el caso del dióxido de carbono, deberíamos sumar la masa molar de un carbono más 2 veces la masa molar del oxígeno. Sería 12 gramos mol más 2 por 16 gramos mol, que nos da 44 gramos mol. De la misma forma, procedemos para cada una de las sustancias que intervienen en la reacción. Para el amoníaco nos da 17 gramos mol, para la urea 60 gramos mol y para el agua 18 gramos mol. Lo que tenemos que recordar es que la masa molar corresponde a la masa que ocupa un mol de este compuesto. No tenemos, en este caso, no se debe tener en cuenta si el coeficiente estequiométrico de la reacción es distinto de 1, porque la masa molar se refiere a la masa que ocupa un mol de ese compuesto. El tercer paso es colocar los datos y las incógnitas que nos dice el problema. A nosotros el enunciado nos decía que teníamos 308 gramos de dióxido de carbono, 340 gramos de amoníaco y nos pide averiguar la masa de urea obtenida con un rendimiento de reacción del 80%. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo primero que hacemos es transformar estos datos de masa en moles.
Sabemos que para calcular moles se divide la masa sobre la masa molar de ese compuesto. Por ejemplo, para el caso del dióxido de carbono, tenemos 308 gramos dividido en su masa molar, que es 44 gramos mol, nos da un valor de 20 moles. Hacemos lo mismo para el amoníaco y obtenemos que en un principio reaccionan 7 moles de amoníaco. Bueno, cuando tenemos, cuando en la reacción participan dos o más reactivos y tenemos las cantidades de los reactivos, debemos ver si los mismos se encuentran en cantidades estequiométricas, que querría decir que van a reaccionar totalmente, o si hay presente más de más cantidad de uno que del otro en función de su relación estequiométrica. ¿Qué va a pasar cuando tenemos distintas cantidades? Va a pasar que la reacción se va a producir hasta que se consuma el reactivo que se encuentra en menor cantidad en función de su relación estequiométrica. Ese reactivo toma el nombre de reactivo limitante, o sea que cuando se consume totalmente ese reactivo, ya se va a dejar de producir producto. Lo veamos con un ejemplo más claro. Por ejemplo, si yo quisiera preparar panchitos, necesito salchichas. Supongamos que tengo 5 salchichas y necesito pan. Pero en este caso, en lugar de tener 5 panes, voy a tener 4 panes. ¿Cuántos panchitos voy a poder armar? Solo voy a poder armar 4 panchitos. Quiere decir que me va a sobrar una salchicha. ¿Sí? Entonces, las salchichas son el reactivo que se encuentra en exceso y el pan es el reactivo limitante. Quiere decir que el pan me va a limitar la cantidad de panchitos que yo pueda armar. ¿Sí? Veamos esto en una reacción química. Por ejemplo, si yo quisiera obtener cloruro de sodio, que es la sal común, debería hacer reaccionar sodio con cloro. La relación estequiométrica es que cada 2 moles de sodio reacciona 1 mol de cloro gaseoso y me va a formar 2 moles de cloruro de sodio. ¿Qué pasa si yo tengo 5 sodios y solo 2 cloros? Voy a alcanzar a formar solo 2 cloruros de sodio y me van a sobrar 3 sodios. ¿Qué quiere decir esto? Que el sodio va a ser mi reactivo en exceso, el cloro mi reactivo limitante y me va a quedar en exceso o sobrante sodio. Volvamos a nuestro problema. Al tener las dos cantidades de dióxido de carbono y de amoníaco, debemos determinar quién es nuestro reactivo limitante. Para ello, lo que hacemos es la relación estequiométrica. Es decir, si por cada mol de dióxido de carbono reacciona 2 moles de amoníaco, quiere decir que con los 7 moles de dióxido de carbono que yo tengo, voy a necesitar 14 moles de amoníaco. Es decir, que solo de los 20, solo van a reaccionar 14 moles de amoníaco. Entonces, mi dióxido de carbono es el reactivo limitante y el amoníaco es el reactivo en exceso. Si tuviese una pregunta adicional a este problema de qué cantidad de moles me sobran en la reacción, lo que yo debería hacer es que los 20 moles de amoníaco iniciales que tengo, menos los 14 moles que reaccionan, me daría un exceso de 6 moles de amoníaco que no van a reaccionar. ¿Sí? Entonces, ya hemos determinado que nuestro reactivo limitante es el dióxido de carbono. Ahora, lo que hacemos es hacer el cálculo de las incógnitas, que nos preguntaba qué cantidad de masa de urea yo voy a obtener. Para ello, vuelvo a plantear la relación estequiométrica, en este caso, entre el reactivo limitante y el producto, que sería la urea. Entonces yo sé que por el coeficiente estequiométrico, cada 1 mol de dióxido de carbono que reaccione va a formar 1 mol de urea. Si yo tengo 7 moles de dióxido de carbono, eso me va a dar 7 moles de urea. Pero eso considerando que la reacción estuvo al 100% de rendimiento. Quiere decir
que todos los moles de dióxido de carbono que yo introduje en un primer momento me van a formar la misma cantidad de moles de urea por su relación de coeficientes estequiométricos, que es 1 a 1. ¿Qué pasa? No siempre en una reacción el rendimiento es del 100%, porque normalmente se producen reacciones secundarias o paralelas que colaboran a que esto no suceda. Entonces, normalmente la cantidad de producto que yo obtengo es inferior al valor teórico, que es cuando el rendimiento es del 100%. ¿Cómo calculo el rendimiento de la reacción? Es igual a los moles reales, es decir, los moles de producto que yo realmente obtengo, sobre los moles teóricos que yo obtendría si el rendimiento fuese del 100%. El rendimiento es, se expresa porcentualmente, entonces este cociente lo multiplico por 100. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el rendimiento de una reacción siempre está aplicado a los productos, ¿sí? Nunca a los reactivos. Volvamos a nuestro problema. Entonces, yo obtendría 7 moles de urea si el rendimiento fuese del 100%, pero el problema me indica que el rendimiento es del 80%. Entonces, yo debería despejar cuántos moles realmente obtengo de urea. Para eso aplico la fórmula de rendimiento, que habíamos visto que el rendimiento era igual a los moles reales sobre los moles teóricos por 100. Voy a tener que despejar los moles que realmente obtengo. Entonces, los moles teóricos pasarían multiplicando por el rendimiento y el 100 pasaría dividiendo, obteniéndose esta expresión. Entonces, si reemplazamos por el valor, el rendimiento es el 80%, los moles teóricos que obtendríamos si el rendimiento fuese del 100% son 7, dividido en 100, nos da 5,6 moles de urea. Algo a tener en cuenta es que siempre cuando yo aplico un rendimiento distinto del 100%, debo obtener un valor en moles menor al que obtendría si el rendimiento fuese del 100%. Bien, pero acá no termina nuestro problema, porque la pregunta era ¿qué masa de urea yo obtengo? Entonces ahora debemos transformar estos 5,6 moles de urea en gramos. ¿Cómo lo hacemos? Recurriendo nuevamente a la fórmula de cálculo de moles, que me decía que el número de moles se calcula como la masa sobre la masa molar. En este caso voy a despejar masa pasando masa molar multiplicando el rendimiento. Si reemplazo por los valores correspondientes, voy a tener que la masa va a ser igual a 5,6 moles por la masa molar de la urea, que era 60 gramos mol, lo que nos da un valor de 336 gramos de urea. Y ese es el resultado de la primera parte del problema. Espero que se haya entendido y nos vemos en un próximo video.